Hola mis amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar siempre con nosotros. En esta ocasión vamos a meditar bajo el tema anhelando una vida constante en santidad. Cuando miramos las redes sociales, por ejemplo, y la cantidad de videos, porque es mucha la cantidad de videos que hablan precisamente de esta situación terrible que están viviendo en algunas ciudades importantes en Estados Unidos, por ejemplo, Chicago, Los Ángeles, Washington, Nueva York, etcétera. En relación a este fenómeno zombie que está capturando a los jóvenes o aquellas personas que lastimosamente por ese vacío tremendo en sus corazones, porque una persona que decide, a pesar de que sabe y que tiene información sobre los efectos secundarios terribles que puede traer esta droga, porque el fentanilo llega y destruye básicamente el sistema nervioso, a tal grado que tú miras en los videos que estas personas están encorvadas como si estuvieran así, literalmente, como zombies. Yo me hacía esta pregunta: ¿hasta dónde llegará la maldad extrema del ser humano? Claro, obviamente, estos caen en esa trampa, pero aquellos que distribuyen la droga, aquellos que la venden, aquellos que ganan, aquellos que se hacen multimillonarios. Y realmente no es que nosotros queramos destruir a las personas, no, desde ningún punto de vista. A los que practican estas cosas, el Señor también los ama. Inclusive muchos que venden droga, que son narcotraficantes, el Señor los alcanza en su misericordia, en su bondad. Estamos viviendo una época tan difícil, tan compleja, que tenemos que volvernos a preguntar: cuando el Señor venga por su iglesia, ¿encontrará santidad? ¿Encontrará, él mismo lo dijo, encontrará el Señor fe en esta tierra? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es por lo tanto necesario, indispensable, que la fe vaya acompañada de la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Imagínate qué linda esa relación. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin santidad nadie verá al Señor. O sea, tanto la fe como la santidad son indispensablemente necesarias. En la Biblia, en el libro de Levíticos, que por lo general casi no lo leemos, y eso es cierto, es un libro pues que tiene mucha información, llamémosle, en relación a lo que es la ley en el Antiguo Testamento. Pero igual, o sea, la palabra siempre tenemos que escudriñarla. No podemos olvidar temas importantes como estos y también versículos importantes de peso en la palabra del Señor que nos van a ayudar a entender el propósito del por qué Dios lo estableció y lo dejó precisamente en su palabra. En el capítulo 10 del libro de Levítico nosotros encontramos básicamente, según el contexto, Dios le había revelado a Moisés las diferentes maneras, formas o mecanismos de cómo el pueblo debería de acercarse a Él. Ya el Señor los había liberado, estaban en proceso, en ruta de ir hacia la famosa tierra prometida. Sin embargo, conocemos la historia de cómo el pueblo se rebeló en muchas ocasiones al respecto. Pero Dios le dio ciertos atributos. Dios escogió específicamente a una tribu, la famosa tribu de Leví, donde Aarón precisamente y sus hijos eran los encargados de poder llevar este proceso, este procedimiento, con el propósito, con el objetivo de poder santificar, de poder perdonar, de que el Señor pudiera traer perdón, santificación y libertad al pueblo. Y tanto Aarón como sus hijos debían de prepararse de una manera puntual y específica. En el libro de Levíticos nosotros encontramos que estos jóvenes, los hijos de Aarón, que Dios precisamente los había escogido, imagínate, en medio de, más o menos calculamos, 1 millón de personas que habían salido de Egipto, Él había escogido precisamente a esta familia, a este sacerdote, a este hombre de Dios, a Aarón, que era un hombre de Dios realmente, lo había escogido inclusive a sus hijos para poder precisamente ofrecer esa figura, porque todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Recuerda que la ley, pues en sí ella pues era imperfecta. Vino después lo perfecto por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo el Antiguo Testamento en este sentido pues está lleno de esas figuras, está lleno de esas formas, los cuales nosotros tenemos que estudiar con el propósito de entender qué es lo que hay de trasfondo espiritual en esto. En el capítulo 10 de Levíticos vamos a leer versículos 1 y 2, muy importante.
Con Biblia en mano, como siempre te recomiendo, con Biblia en mano. Qué lindo fuera que el Señor viene por su iglesia y nos encontrara precisamente leyendo su palabra. Dice el versículo 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. O sea, eran parte de los elementos que se utilizaban, y recuerda que el incienso, pues básicamente representa la oración. Representa esa manera grata, ese olor grato que sube. Claro, el incienso, pues de él brota, de él emana, pues ese olor fragante que obviamente representa la oración, la intercesión, el clamor de los hijos que suben a la presencia de Dios. Tomaron incensario. Y eso pues es muy común, tradicionalmente sabemos que se utiliza inclusive hasta el día de hoy. Y pusieron, dice, en ellos fuego. Pusieron en ellos fuego. Y yo me hice esta pregunta, y muchos al estudiar este tema también coinciden en lo mismo. ¿De dónde consiguieron este fuego? Es un fuego que el Señor en primer lugar, no les pidió hacer en ese momento. Y en segundo lugar, no era el momento adecuado, ni tampoco el origen de ese fuego. Mira qué interesante. Vamos a seguir leyendo. Dice, sobre el cual pusieron incienso. O sea, tomaron el fuego. Y eso es lo primero que vamos a ir aclarando. ¿De dónde sacaron ese fuego? Estos jóvenes lo pusieron en el incensario. Y recuerda que todos estos utensilios era con todo eso, todos los utensilios que estaban destinados a la adoración al Señor y a la santificación y a la consagración de ese pueblo, el pueblo de Israel, obviamente para el perdón y como figura de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer después en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Pues, mis amados, estos jóvenes, como que se les olvidó el propósito, como que se les olvidó la rebelión, se les olvidó, y voy a utilizar la palabra, por medio de la rebelión, pues vinieron a hacer algo totalmente indebido, como que se les olvidó su llamado. Somos llamados precisamente a consagrarnos delante de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio, en primer lugar, del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Eso ya lo sabemos. Ahora, hablando de este tema de una manera específica, el Señor les había dado instrucciones puntuales. Tomaron fuego a saber de dónde, y eso lo vamos a leer un poquito más adelante. Sobre el cual pusieron el incienso, ya lo vimos, y ofrecieron de delante de Jehová fuego extraño. Y él mismo lo dice, que nunca les mandó. Amigos, alguien podría preguntarse, pero pastor, ¿qué tiene que ver eso con nuestra vida espiritual? Interesante, buena pregunta. ¿Qué tiene que ver eso? Pues sencillamente que esto lo podemos relacionar porque muchas veces nosotros nos queremos acercar a Dios ofreciendo, así como lo dice la Biblia, fuego extraño. ¡Wow! ¿Pero acaso estamos en el Antiguo Testamento? No. ¿A qué me refiero? ¿A qué nos podemos referir? Fuego extraño. ¿Qué hay en el corazón del hombre? La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? ¿Con qué objetivo y propósito estos muchachos fueron a buscar fuego, a saber de dónde, lo pusieron en el incensario y quisieron hacer las cosas a su manera? Una falta terrible de respeto, una falta de honra a la voluntad de Dios. Si Dios nos da instrucciones específicas, ahora en este tiempo, en la época de la gracia, de cómo debemos de acercarnos a Él, pues debemos de hacerlo, debemos de ser obedientes, pero lastimosamente y tradicionalmente, muchos, inclusive hasta el día de hoy, están tomando fuego extraño. ¿De qué manera? Por ejemplo, ritos, tradiciones paganas, heredadas inclusive por nuestros padres, abuelos o ancestros, que todavía se practican hasta el día de hoy. Por eso lo dije anteriormente, esta parte del incensario todavía en las religiones tradicionales se mira, inclusive en las religiones orientales todavía se mira. Esto es una práctica que solo era específicamente utilizable para este momento, para esta época específica de la historia del pueblo de Israel, pero nosotros ya no tenemos que utilizar estas prácticas porque hemos venido a la gracia. Hemos venido a la misericordia, recibimos la salvación por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué sucedió como consecuencia cuando estos jóvenes se acercan a la presencia de Dios y toman la decisión voluntaria de hacerlo a su manera? La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Fuego extraño. Que podamos guardar en nuestro corazón esa frase, fuego extraño, esas dos palabras, fuego extraño.
cosas raras, cosas extrañas que están todavía dentro de nuestra vida, dentro de nuestra alma. Puede ser que una persona se quiera acercar a Dios, por ejemplo, pero todavía no ha perdonado. Todavía su vida está llena de odio, de resentimiento, de violencia, de tristeza, de amargura. Puede ser que esté haciendo cosas que no son agradables a Dios. Puede ser que tal vez está acostándose con la mujer de su prójimo, que esté mintiendo, que esté robando y quiere ir y va a la iglesia. O sea, de lunes a viernes, estas personas son el anticristo. Pero el fin de semana viene y supuestamente se santifican. Vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a la religión. Recuerda, ser cristiano no es una religión. El verdadero cristianismo es tener una relación personal con Dios. El cristianismo es eso, precisamente. Así como estos jóvenes se quisieron acercar a Dios a su manera, pues lastimosamente hoy en día lo vemos de la misma forma. Me voy a acercar a Dios de una manera religiosa, como yo quiero, como pienso que es correcto. Amigo, amiga, con amor, con respeto, con cariño, te digo, cuidado, cuidado. Porque Dios, nosotros somos seres creados, recuerda. Bajémonos del podio, bajémonos de donde algunas veces nos hemos subido. Me incluyo más de alguna vez. Me he querido subir donde no debo de estar. Debemos de ser humildes, poner los pies en la tierra. Y el Señor lo dice claramente en su palabra, que todo aquel que quiera honrar al Padre, pues debe de humillarse delante de su presencia. Debemos de poner la otra mejilla. Y una de las cosas más lindas que nos habla sobre la santidad, que es el tema de esta ocasión, es precisamente la obediencia. Estos jóvenes no obedecieron a Dios. Pregunto una vez más, insisto, ¿estamos nosotros obedeciendo a Dios? Acercándonos a Él de la manera correcta, como nos enseñó el Señor. El Señor Jesucristo lo dijo: cuando quieras orar, entra en tu aposento solito, cierra la puerta y ora al Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, Él todo lo mira, te recompensará en público. Hoy es tiempo que nosotros nos acerquemos con sinceridad. El Señor anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, conforme a su palabra. Por eso tenemos la Biblia. Este es el manual de vida que nosotros tenemos. Aquí Dios nos establece en su palabra cómo debemos de acercarnos a Él. No por medio de ritos, no por medio de tradiciones, no invocando a los muertos, no invocando a las imágenes, no invocando a los ídolos, porque detrás de todo eso hay una mentira. Detrás de todo eso hay una rebelión. La Biblia no nos enseña que tenemos que hacerlo de esa forma. Ofrecer fuego extraño al Señor. Fuego extraño. No solo eso, no solo de la manera ritual, llamémosle así, sino que ¿qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que hay en mi alma? ¿Todavía estoy envenenado? ¿Todavía odio a esa persona? ¿Todavía tengo resentimiento? ¿Todavía estoy practicando cosas que a Dios no le agradan? Como la masturbación, como la pornografía, como vender droga, como destruir la vida de los demás. Y entonces el de lunes a viernes soy el anticristo, el sábado inclusive, y el domingo vengo supuestamente a santificarme, supuestamente a pedir perdón, y volvemos al mismo estándar y volvemos a la misma práctica el día lunes. ¿Acaso vamos a estar jugando con fuego extraño? Por muchos años yo fui así, antes de convertirme. Lo reconozco, sería hipócrita si no. Por muchos años ofrecí fuego extraño, mi familia ofreció fuego extraño, haciendo prácticas, haciendo cosas que no eran agradables, que no eran lícitas, que no van conforme a la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. La Biblia nos enseña cómo debemos acercarnos a Dios. Estoy insistiendo en esto. La Biblia nos enseña que tenemos que orar al Padre. Padre nuestro, tenemos un modelo, el Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Tú conoces perfectamente ese modelo. Eso no significa que tenemos que estar repitiendo como lora. Para esa gracia comprémonos un perico y que esté repitiendo oraciones. No, tenemos que hacerlo con espontaneidad, con libertad, con confianza, con santidad, con sabiduría, buscar a Dios, con sensatez, con humildad. La Biblia nos enseña de un ejemplo, me gusta mucho ese ejemplo. Había un fariseo y un publicano, y ambos estaban supuestamente acercándose a la presencia de Dios.
¿Qué dice la Biblia? Uno decía, te doy gracias, Señor, el publicano, te doy gracias, Señor, ¿verdad? El fariseo. Te doy gracias porque no soy como este fulano de tal, este que está aquí. Este pícaro, sinvergüenza, come cuando hay, ladrón. Te doy gracias porque no soy como este, porque yo doy diezmos de todo lo que gano. No podemos impresionar a Dios. Te doy gracias porque soy así, soy allá. No es por obras, amigo, para que nadie se gloríe. No es por obras, no es por nuestra capacidad, nuestra propia autosuficiencia, no es por tu linda cara, por tu bondad. No, ahora, no estoy descartando que las obras hay que hacerlas. Claro que sí. Claro, las obras hay que hacerlas. El apóstol Pablo dice claramente, bueno, muéstrame tus obras, muéstrame tu fe y tus obras. Porque la fe sin obras es muerta. Pero eso no significa que yo voy a ser justificado por las obras. No. Soy justificado ¿por qué? Justificados por la fe. ¿En quién? En Jesucristo. No podemos comparar, mira qué interesante, el sacrificio humano con el sacrificio de Cristo. Jamás. Entonces, si hubiera sido fácil, bueno, vamos a salvar a la humanidad para que ellos hagan sus propios sacrificios sin necesidad de entregar a mi hijo. Hubiera sido fácil, pero no, tenía que ser lo más difícil, entregar el Padre Santo a su propio Hijo, a Jesucristo, derramando su sangre, virtiéndola. Pero nosotros, insisto, estamos acercándonos. ¿De qué manera nos acercamos al Señor? ¿De qué tipo de fuego estamos ofreciéndole? Así como estos muchachos, que lamentablemente, ¿qué dice la consecuencia? Y dice versículo 2, capítulo 10 de Levítico, tú puedes buscarlo, dice, y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Wow, murieron delante de Jehová. El fuego consume. Así como el fuego sirve para purificar y sacar lo malo, sacar lo sucio. Cuando se purifican los metales a altas temperaturas, sale la escoria y se limpia aquello y queda el metal purificado. De la misma manera el fuego consume, destruye lo malo. Amigo, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando? ¿De qué manera nos estamos acercando al Señor? Hoy es tiempo de reflexión. Hoy es tiempo de cambiar de rumbo, de dirección. Hoy es tiempo de santificarnos. Estos jóvenes, lastimosamente, que eran llamados a santidad, porque eran sacerdotes del Señor, los que vienen al Señor Jesucristo, a los pies del Señor Jesucristo, se convierten en reyes y sacerdotes y reinaremos con Él, dice la Biblia. Somos llamados a santidad. Somos llamados, el Señor lo dice en su palabra, sed santos porque yo soy santo. Sed santo, el Señor se lo dijo a los discípulos, sed santos porque yo soy santo. Dios no necesita nuestra santidad. Mira, quiero aclararlo. Dios no necesita nuestra santidad. Lo que necesita es que nosotros reflejemos lo que Él es. Fuimos hechos a imagen y semejanza. Cuando tú te pones enfrente a un espejo, ¿qué estás viendo? Estás viendo tu imagen. El espejo está reflejando lo que tú eres. Nosotros tenemos que reflejar lo que Él es. Y Él es santo, santo, santo. Santo. El Señor Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra es santo, santo, santo. Y el versículo 3 nos habla de eso. Dice, entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. Yo me he preguntado, cuando leí este versículo, me quedé así, un tanto en el limbo. Me preguntaba, Señor, ¿cómo te vas a santificar tú? ¿Acaso necesitas de nosotros para santificarte? La respuesta es no. Dios no necesita de nosotros, aunque lo dice aquí de esta manera, pero lo que realmente esto básicamente significa, o podemos entender, que tenemos de reflejar, ahí está, me voy a santificar, o sea, voy a reflejar una vez más esa santificación porque Él es santo. Reflejo lo que soy por la fe en Cristo Jesús. Por eso el Señor insiste, sed santos porque el Padre es santo. Nosotros somos llamados a eso. No somos llamados a reflejar la miseria del mundo. No somos llamados a reflejar lo que el mundo hace, las porquerías del mundo, las inmundicias del mundo. Amamos a los que están en el mundo, pero no somos llamados a reflejar lo que ellos practican. Somos llamados a reflejar el carácter de Cristo. Eso es clave, es importantísimo. Dice el Señor, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Importantísimo, estas dos palabras, me santificaré
y seré glorificado. Estas dos frases, me santificaré en el pueblo. ¿Por qué? Porque no es, insisto, no es que Él necesite nuestra santificación, no. Él anhela que nosotros reflejemos su carácter. Y el carácter de Dios, ¿cómo es? Es santo, 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 santo. Los querubines lo alaban, los serafines lo alaban, toda la tierra, todo el ejército del cielo lo alaba, lo exalta, glorifican al Señor. La Biblia está llena de alabanza, de adoración, el libro de los Salmos. El salmista David alababa, exaltaba, adoraba, toda la tierra glorifica y exalta al Señor. Cuando escucha los pajaritos, cuando mira el firmamento, cuando ve los cielos, la tierra, las Pléyades, el Orión, todo eso alaba al Señor. Tenemos nosotros que entender entonces que estamos delante de la presencia de un Dios santo, de un Dios que se merece respeto, que se merece honra. Cuidado con eso, porque algunos se confunden ahí y piensan que Dios está, claro, sentado en su trono y que va a mandar un trueno y nos va a fulminar si nosotros cometemos un error. No se trata de eso. Se trata de tomar una decisión en libertad, con libre albedrío, voluntariamente, de santificar mi vida. Empezando a dejar todo aquello que a Dios no le agrada. Empieza con lo básico. Empieza con aquellas cosas que te contaminan y poco a poco, en la medida que te edificas a través de la palabra, en la medida que oras, en la medida que platicas con Dios, en la medida que tienes comunión con Él, que le pides esa capacitación sobrenatural al Señor, en esa forma te vas a ir poco a poco santificando. El Señor te va a ayudar. Alguien me podría decir, pastor, es tan difícil. Nadie ha dicho que es fácil. Este camino que nos habla la Biblia no es fácil, no es un jardín de rosas. Habrán pruebas, adversidades, tentaciones, pero la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No fue fácil para los discípulos. Inclusive tuvieron que dar su vida por causa del Evangelio. Inclusive vemos el apóstol Pablo, por ejemplo, que él dijo, estoy dispuesto no solo a sufrir, sino que a morir por causa del Evangelio. Entonces no es fácil la vida cristiana, es necesario que nos santifiquemos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, quieras o no, todos aquellos que nos acercamos a Dios, queremos agradarle. Y una de las maneras más lindas de agradarle, hay varias, es la obediencia. Y una de las maneras más lindas es que Él pueda decir, me voy a glorificar en mi pueblo. Pero yo pregunto, ¿cómo el Señor se va a glorificar? ¿Y cómo el Señor se va a sentir? No es que lo necesite, lo aclaro para no confundirnos. No es que Él necesite que nosotros de nuestra santidad, pero Él quiere, es como un padre, sencillo, este ejemplo es lindo, es como un padre. Cuando alguien habla mal de los hijos de un padre, ¿cómo se siente ese padre? Es como que alguien hablara mal de mis hijos o de tus hijos si tienes hijos. Mire que su hijo es aquí, que su hija es allá, que su hijo, por ejemplo, mire don Pablo, don Pedro, don Julio o don Andrés, venga para acá, don Pancho, mire que esto es su hijo, allá lo vi vendiendo droga. Mire a su hijo, a su hija la vi con dos hombres en un carro. Mire, ¿y cómo se siente uno? ¿Cómo se siente uno? Vamos a hablar de un caso, un ejemplo hipotético de un padre que ha sido, perfecto, no, ¿verdad? Que no hay nadie, pero ha sido un padre que ha sembrado valores, ha sembrado principios, le ha querido dar lo mejor a sus hijos, y estos muchachos, algunos de ellos, posiblemente, como el hijo pródigo, ese es un buen ejemplo, gracias Señor, como el hijo pródigo. ¿Cómo se sintió el padre cuando llegaron a él los rumores? Porque llegaron a él, y qué lindo ese ejemplo del hijo pródigo, para ir a la Biblia. Cuando llegaron a él los rumores de que su hijo, la herencia se la había gastado, como lo dijo el hermano mayor, se ha gastado la herencia en prostitutas. ¿Cómo se sintió el padre? ¿Acaso ese hijo estaba reflejando lo que realmente ese padre bueno era? Porque ese es el ejemplo por excelencia, el hijo pródigo. ¿Cómo se sentía el padre? Adolorido, triste. Por eso el Señor dice en su palabra que en los que a mí se acercan me santificaré. Y dice, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Qué testimonio estaba dando el hijo pródigo? Un testimonio miserable. Y posiblemente, no lo dice la Biblia, pero yo voy a suponerlo, posiblemente hay gente que habló mal del padre, del hijo pródigo. No lo dice la Biblia, para que no digan que ando hablando cosas que no son.
No lo dice la Biblia, pero voy a suponer, así como es el ser humano, y este es el hijo de don fulano, y esta es la hija de don mengano, y este es el hijo de... ¿Cómo se siente el padre? Un padre que ha sido amoroso, cariñoso, comprensivo, afable, ¿verdad? Un padre que se ha entregado, que se ha consagrado a sus hijos. ¿Cómo se siente un padre? ¿Cómo se siente Dios? ¿Cómo se siente nuestro Padre Celestial cuando nosotros no le glorificamos, cuando botamos nuestro testimonio? He escuchado lastimosamente, no importa lo que la gente diga de mí. Claro que sí importa. Perdónenme que se lo diga, pero claro que sí importa, porque nosotros, hermanos, amigos, tenemos que reflejar el carácter de Cristo, aunque seamos imperfectos, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que negarnos, morir. El evangelio verdadero es morir a nosotros mismos. No el evangelio mentiroso, porque ese ni debería decirse así, pero para comprenderlo. No esas fábulas mentirosas que hoy en día se predican por todos lados y con mentiras, con trampas, con engaños, engañando a la gente incauta o inmadura o ingenua, ¿verdad? Como el famoso evangelio de la prosperidad. No se trata de eso, ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio se trata de morir todos los días, morir a mí mismo, morir a mi naturaleza pecaminosa, esa tendencia terrible a hacer lo malo, a rebelarme en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué tengo que hacer entonces para ir terminando este tiempo? ¿Qué tengo que hacer? Qué linda esta palabra. En presencia de todo el pueblo seré glorificado. Decirle: Señor, la verdad es que te pido perdón porque no me estoy santificando. No estoy buscando tu palabra, no estoy buscando tu rostro. Tú me estás llamando a una vida de santidad, una vida apartada del mal. Una persona santa, ¿verdad?, es una persona que se aparta del mal, que decide apartarse del mal. Y somos santificados en la gracia del Señor, en su misericordia, lavados con su sangre, perdonados por su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. ¿Qué debo de hacer entonces? Busquemos al Señor con sinceridad, con honestidad, con franqueza, y digámosle de todo corazón: ayúdame a santificarme. Si tú quieres hacerlo, ¿por qué no lo hacemos juntos? Y tomamos la mejor decisión de nuestra vida y entregamos nuestro corazón a Jesucristo, porque sabemos toda la maldad que está sobre la faz de la tierra. La tierra está temblando por los rumores de guerra, por las guerras básicamente que ya están, por todas las situaciones que estamos viendo. Estamos básicamente principio de dolores, tiempos pretribulación, antes del arrebatamiento de la iglesia. Qué terrible lo que va a pasar. 21 juicios van a caer sobre la faz de la tierra según Apocalipsis. Amigo, hermano, ¿estamos listos? El Señor lo dice claramente. Dice que tenemos que ser encontrados dignos de escapar de estas cosas que vendrán. Y para ser encontrados dignos necesitamos vivir en santidad. Fuego extraño salió del Señor y consumió a los hijos de Aarón. El hecho de que tu papá o tu mamá vayan a la iglesia no significa que tú ya estás santo. No. El hecho de que tu esposa o tu esposo o tus hijos vayan a la iglesia no significa de que tú ya eres santo. No. Cada quien busca la presencia de Dios con libertad, y cada quien busca santificarse personalmente, porque la relación con Dios es personal. Así, amigo, amiga, ¿de qué manera podemos terminar? Entreguemos nuestro corazón a Jesucristo. No te estoy invitando para que te conviertas en un religioso, no. No te estoy invitando para un fanatismo, no. Te estoy invitando para que entregues tu corazón al único que puede liberarte, al único que puede cambiar tu vida, al único que puede transformarte, al único que puede sacarte de las tinieblas y llevarte a la luz admirable. Y ese se llama Jesucristo. Si quieres hacerlo, ¿por qué no lo hacemos juntos? Yo lo digo primero con esta pequeña oración y tú repites conmigo. Di conmigo, cierra tus ojos si puedes hacerlo, y di conmigo estas palabras. Di conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que te he ofendido. Creo que tú eres Dios, que moriste por mí para salvarme. Por lo tanto, hoy te abro las puertas de mi corazón y de mi vida, y te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Ven a mi vida, Señor, cambia mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te doy gracias, Señor, porque salvas mi vida, mi alma,
perdona mis pecados y a partir de hoy te pido que vivas tu vida en mí. En Cristo Jesús lo pido todo. Amén. Amigo, te felicito si has tomado esta decisión, házmelo saber. Nos puedes escribir a través de las redes sociales, nos puedes dar un mensajito, un testimonio de lo que el Señor está haciendo contigo. 3 cosas rapidito te recomiendo. Número 1, lee la Biblia todos los días, todos los días. Empieza con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Número 2, platica con Dios. Platica, acércate a Él con confianza. Exprésale qué es lo que hay en tu corazón, en tus emociones, en tus sentimientos, qué es lo que hay en tu alma. Él obviamente lo sabe, pero Él quiere que tú te acerques a Él con confianza. Y número 3, busca una iglesia donde se predique la sana doctrina. No que te hablen de sacarte plata, no. Que te hablen únicamente de la palabra, del evangelio del Señor Jesucristo. Que te hablen del amor, de la paz, del verdadero, del puro evangelio del Señor Jesucristo. Que el Señor esté contigo y que la gracia esté con todos ustedes. Amén y amén.